أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Y es una presentación, se podría decir, del Islam. Y es acerca de la felicidad, cómo uno llega a lo que es la felicidad. La felicidad es una meta común que cada persona quiere llegar a ella, ¿no? O que todo aquel que mora en esta tierra quiere llegar a la felicidad. Los intelectuales, los éticos, los filósofos, muchos se han empeñado en buscar cuáles son los medios que nos llevan a la felicidad y cuáles son los medios, ¿sí?, que nos alejan de lo que es la tristeza. Aún así, por todo lo que se ha buscado en estos tiempos, hay muchas veces que se nos presenta aquello que nos hace feliz como una droga, ¿sí? O sea, que en un momento uno se siente bien, o es como una anestesia, ¿no? De que cuando se nos presentan cierto tipo de cosas, como que van a decir, esto es lo que te va a hacer feliz, hacen que la persona sea feliz en un determinado momento, pero ya después ese efecto se escapa, se va. Nosotros debemos de saber de que la verdad debe estar libre de deseos. Cuando a una persona se le presenta algo que es verdadero, si esa persona se quita de todos los perjuicios que tiene, o de todos los pensamientos que antes tenía, debe aceptarla como verdad siempre y cuando se aparte, ¿sí?, de los perjuicios que tenía, y la debe de aceptar como verdad, porque la verdad es clara. Ahora, muchos psicólogos también han dicho que las personas que están más apegadas a la religión son las personas que son más felices, ¿sí? Y se ve en la mayoría de los casos de que una persona que se apega a su religión, pues puede ser que es una persona más feliz. Nosotros, cuando vemos el gran número de religiones y cuando nos ponemos a pensar en los fundamentos de estas creencias, sí, ahora hay muchísimas, hay miles, vemos que la diferencia de las religiones son diferencias fundamentales, no son diferencias, ¿sí?, que son pocas, sino, o sea, son diferencias en sus raíces, que son grandes diferencias, ¿no? O sea, en una te puede decir de que Dios puede ser todo lo que tú ves, en otra te puede decir que Dios es un hombre, etcétera, etcétera. O en otra creencia te puede decir de que no hay un Dios, en un tipo de ideología. Por lo tanto, muchas veces nos preguntamos, o nos preguntábamos antes, ahora ya no nos tenemos por qué preguntar, ¿sí? ¿Qué creencia o qué ideología es la religión verdadera? ¿O cuál de todas esas creencias que se nos presentan, pues es la que nos garantiza la felicidad en esta vida y en la otra? Ahora, antes de que una persona, y esto se lo deben de presentar a ustedes, a la gente que no sabe del Islam, es de que nosotros debemos de establecer principios
verdaderos para dirigirnos a la selección de cuál es la religión verdadera. Hay un acuerdo común en todos los intelectuales, sean musulmanes o no, de que el hecho de que un hombre se haya desarrollado en un grupo específico, en un lugar específico, en un tiempo, en un país, o el hecho de que sus padres hayan sido de tal religión, no es una prueba para que la religión de él sea la verdadera religión. ¿Me entendieron? ¿Sí? O sea, de que alguien nazca con un determinado tipo de religión y que esa religión sale de sus padres, no porque esa religión sale de sus padres significa que esa religión es la religión correcta. Porque si eso fuera así, pues todas las religiones serían una religión correcta, ¿no? Sí, o sea, si alguien nace en la religión del budismo, si ponemos ese principio de que porque mis padres eran budistas, ya ese es el hecho de que mi religión es religión verdadera, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que pasa ahora con muchas personas de que no aceptan el Islam, porque dicen, es que mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito y demás, ellos eran católicos, eran cristianos, y ellos estaban bien, ¿no? Entonces, nosotros debemos de hacerle entender a la gente de que el hecho de que sus padres hayan tenido una religión no es una prueba de que esta religión que le enseñaron a ellos sea la religión correcta. Ahora, el intelecto y la razón es la que nosotros, los humanos, nos distingue, ¿sí?, pues de la otra creación que hay en esta tierra. Y es como nos debemos de poner a pensar, ¿sí? Ok, de tantas religiones, ¿cuál es la verdadera religión? Y aquí es cuando uno habla con otra persona que no es musulmana, le podemos decir, vamos a dar un pequeño recorrido en todas las religiones, ¿sí?, y vamos a ver de esta religión, de cada religión, cuál es lo que indica y demás, y vamos a escoger cuál es la correcta. Entonces a una persona no musulmana tú le puedes decir, dime cuáles son las particularidades de tu religión, o por qué tu religión es la religión verdadera. Ahora, a muchos cristianos, a muchos católicos de aquí, ustedes le pueden decir eso, ok, vamos a empezar. Dime qué es lo que hace que tu religión sea la distinga de las demás. Muchos no saben, ¿sí? A muchos les va a dar pena, o les va a decir, no, mejor empieza tú, ¿sí? Porque no conocen su religión, o no saben por qué su religión es la religión verdadera. O sea, dile, ok, si dices que tu religión es la religión verdadera y demás, pues demuéstramelo, y no van a poder demostrarlo, sino simplemente vamos a decirle, danos las particularidades de tu religión, ¿sí? En lugar de que nosotros nos pongamos a hablar con esa persona de, bueno, esta religión dice esta religión dice el otro, pues vamos a decirle, ¿sabes qué? Te voy a resumir este paseo de religiones que tenemos, y te voy a decir directamente que el Islam es la verdadera religión de Dios, ¿sí? Y que